Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en su canal preferido, indiscutiblemente Excelsior TV. Me va usted a dispensar, le doy una sentida disculpa, porque el tema de hoy lo debo pasar para mañana por una sencilla razón, que usted va a entenderla y aceptarla. El día de hoy, bueno, prácticamente ya terminó lo que se estaba celebrando en Escocia, un referéndum para determinar si se separaba del Reino Unido y constituíase en un país independiente o permanecía en la misma situación que se ha dado desde hace 300 años, más o menos, si no estoy equivocado, 303 años. No me interesa mucho entrar en los pormenores de lo que vaya a suceder. Los datos, de acuerdo a algunas revistas importantes como The Economist, hablan de que los datos ya oficiales estarán el viernes por la mañana, hora de allá, que estaremos hablando aquí en la madrugada. De tal manera pues que hoy o en este momento no tengo yo acceso a los datos definitivos, pero al final de cuentas, por lo que voy a decir, no tiene realmente importancia el resultado, porque me voy a enfocar en un aspecto un poco diferente. Al final lo que se puede decir es que si se convierte en país independiente Escocia o sigue siendo miembro de lo que se llama el Reino Unido, pues allá resolverán sus problemas. A lo que voy entonces es a lo siguiente. Este tipo de actitudes secesionistas o los intentos de algunas regiones que ya gozan de cierta autonomía dentro de los países, tal y como están las fronteras establecidas hoy, buscan separarse y regresar a una situación previa a cuando fueron anexados o que se incorporaron de manera voluntaria, como es el caso de Escocia, como dije, hace 300 años. Las más de las veces, esta furia en algunos casos secesionista se debe, repito, las más de las veces, a cuestiones de tipo económico y, en segundo lugar, obviamente, a las cuestiones políticas o que tienen que ver con ese deseo de ser independientes. Ya se sienten muy chichos y dicen: yo no necesito a este socio y yo puedo enfrentarme a las complejidades del mundo moderno en el segundo decenio del siglo XXI, yo puedo hacerla solo, dirían. Bueno, esto que estamos viendo hoy, este referéndum, no es algo nuevo. En los últimos quizá 25 años o veintitantos años se han visto varios casos, algunos exitosos, otros no tanto, pero que al final de cuentas lo que han dado por resultado es de algo que era un solo país, se han creado muchos países independientes. El caso extremo quizá es el de la Unión Soviética, que hoy ya no está entre nosotros. El nombre oficial era Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, que una vez que se desintegra o que se da la crisis política a finales de los años 80, ha debido dar lugar a una comunidad de estados independientes. Evidentemente el más importante de los países creados es Rusia, la Federación Rusa, y luego están todas las demás repúblicas, pequeñas algunas, con dificultades para poder sufragar los gastos de un ejército, una burocracia, y otras que pueden, debido a sus riquezas naturales o a su capacidad productiva, como podría ser el caso de Ucrania, por ejemplo, o Bielorrusia, por sus recursos naturales que le permiten ser una potencia agrícola, por decirlo de alguna manera. Pero no solo la Unión Soviética es el único caso donde se desintegra y surge un conjunto importante en el número de países que se crearon. Está el caso de Checoslovaquia, que ha dado lugar a dos países, la República Checa y Eslovaquia.
Está el caso de la otrora Federación Yugoslava, que hoy está Herzegovina, Croacia, Serbia, Herzegovina, etc. Es decir, y en este caso último, por ejemplo, el de Yugoslavia, se debe a una serie de conflictos político-militares, por un lado, y también de tipo étnico. Grupos diferentes que, merced a decisiones que los rebasó, en el caso de la Primera Guerra Mundial, se establecieron de manera artificial algunas fronteras. Tenemos cerca de nosotros el caso de Canadá, donde los habitantes de la provincia de Quebec, que es la parte francesa de Canadá, han intentado separarse y constituir un país independiente y no han tenido éxito, y la diferencia ha sido por un escaso margen. Hoy tenemos, en el caso de Europa, que es donde más frecuentemente se presenta este tipo de situaciones, por la diversidad étnica de muchos países, es en el caso de España. Sus regiones autonómicas han intentado desde hace no pocos años, decenios, siglos en algunos casos, separarse de lo que es España, cualquier cosa que ello signifique, y el caso más notorio es el de Cataluña. Los catalanes hoy están en una campaña virulenta, dura, compleja, para lograr ser un país independiente, con los problemas que significaría compartir una parte de la deuda, porque en el momento en que se separan, pues no es gratis decir, ahí te quedas tú con la bronca y yo me voy, no. Tiene que darse un proceso donde se comparten los pasivos y también los activos, por supuesto. Pero también en España están la región vasca, el País Vasco, que de manera violenta durante decenios, pues ha sido la responsable, su brazo armado, la ETA, Euskadi ta Askatasuna, es las palabras que corresponden a estas tres iniciales, la E, la T y la A. Han causado centenas, por no decir miles, de muertes de civiles, de personas inocentes, e hicieron durante muchos años los asaltos, los homicidios salvajes, atentados terroristas, prácticamente su única estrategia de lucha política. Hoy estamos ante el caso de Escocia, que quiere separarse. ¿Lo va a lograr? Eso, al final de cuentas, el Reino Unido no será el mismo después de este referéndum. Gane el sí o gane el no, algún acomodo nuevo van a tener que encontrar. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en este lado del Atlántico? Posiblemente usted piense, a mí qué me interesa si se quiere separar Escocia, siempre podré tener la posibilidad de adquirir un buen whisky de una sola malta y no me preocupo por sus problemas. Sin embargo, este tipo de movimientos independentistas o secesionistas tienen un reflejo de diferente intensidad en no pocos países del mundo. México se ha visto inmerso en los últimos 12 o 15 años en una guerra contra la delincuencia organizada o desorganizada que ha causado miles de muertos, algunos hablan de más de 100,000 muertos, lo que llaman injustamente desde mi punto de vista la guerra de Calderón, pero al final de cuentas en no pocos estados de la República la violencia ha campeado sin límite alguno, matando, como dije, a personas inocentes, desde los estados del norte, en la frontera con Estados Unidos, hasta Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, etc. Pocos son los estados que realmente se salvan de esta vorágine de violencia. Pero si usted analiza con detenimiento los dos estados que forman la península de Baja California, que sería el estado de Baja California, que tiene frontera física con Estados Unidos, las ciudades importantes las conoce usted, Tijuana, Mexicali, y la parte media
hacia el sur, que se llama Estado de Baja California Sur, siendo prácticamente un pleonasmo, porque decir Baja California, pues automáticamente ya estamos queriendo decir que es la parte sur de la península. Pero luego están los estados, el resto de los estados fronterizos, que serían Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, que tiene ahí una chichita, una cosita mínima en el municipio de Colombia, así se llama, tiene un paso fronterizo, y el estado de Tamaulipas. Si yo le pidiere a usted que contestara esta pregunta, vamos a ver cuál sería su reacción. ¿Tiene usted parientes en algunos de esos 7 estados, los 2 de la península y los otros 5 que mencioné? ¿Tiene usted parientes? ¿Tiene usted amigos, compadres o colegas de trabajo? ¿Conoce usted, o como decimos allá en Sonora, tiene usted conocencias por allá? Yo le voy a pedir que cuando hable con ellos, les pregunte: oye, compadre, oye, hermano, o prima, o primo, ¿te gustaría a ti que los estados de la franja fronteriza más Baja California Sur, para tener toda la península y los otros 5 estados, se separaran de México y se unieran a los Estados Unidos? Pregúnteselos así y le aseguro lo siguiente: se va a sorprender usted hoy de la cantidad de respuestas positivas que le van a dar. En algunos casos será por razones económicas, las decisiones de políticas públicas que toma la burocracia en el centro del país, que las más de las veces dañan las economías regionales en esta parte que le describo, las políticas públicas en materia fiscal que también los afectan, la concentración de facultades administrativas en el Distrito Federal que también los afectan. Y el otro problema es el rechazo histórico que ha tenido el norte del país respecto al centro de México. Pregúnteles usted para que vea cuál es el verdadero sentimiento de esa pequeña muestra. Evidentemente no tiene carácter científico esta encuestita, pero sí le podrá decir a usted mucho de ese espíritu, de ese estado de ánimo que priva hoy en la frontera norte del país. No se olvide usted que cuando el centro político que define y aplica políticas públicas lo hace, estas dos cosas, definición y aplicación, de una manera soberbia, sin consultar a los habitantes que van a recibir los efectos negativos o positivos de estas políticas públicas, se genera un profundo rechazo. Mucho de eso se da hoy en esos 7 estados que le mencioné a usted, y que nos sorprenderíamos de elaborar una encuesta seria, un estudio de opinión serio respecto a cuál es la visión secesionista que se da desde hace muchos años en la frontera norte del país, la que colinda con los Estados Unidos. El resultado y la promoción mediática que se ha hecho de lo que pasa en Escocia y en el Reino Unido seguramente estimulará a algunos a pensar en esta pregunta: ¿por qué no buscar separarnos de México e incorporarnos a los Estados Unidos? ¿Le parece esta pregunta una locura? Pregúntele a sus amigos en estos 7 estados para que vea usted que esa locura tiene un sustrato social que, de descuidarnos, puede ser peligroso. Le agradezco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.